los 50 años de memoria, resistencia, organización y lucha. En Inquietando desde el Margen, nosotros y nosotras nos inspiramos y nos consideramos herederos y herederas de las luchas de Huaycaipurú, de Pumarrita, de Huacolda, de Fresia, Lefcharu, Quilapán, Manuelita Sáenz, Bolívar, Sucre, Javiera Carrera, Paula Jaraquemada, Manuel Rodríguez, el cura Rosaura Aguña, que no es muy conocido, pero jugó un rol fundamental en la zona de Ñuble, Elena Cafarena, Juana Zurduy, Gabriela Mistral, que fue una aliada importante a nivel internacional de la experiencia de Sandino, Sandino, Zapata en el caso de México, Mariátegui como un gran teórico marxista, pero desde Latinoamérica, Recabarren, Clotario Olea en el caso de Chile, que son dirigentes connotados del sindicalismo chileno de carácter revolucionario, distinto al sindicalismo que hoy día existe en Chile, que es muy, muy vendido. Fue en octubre de 1995 que nació el Inquietando desde el Mar. Nació en Chillán, que queda a 400 kilómetros al sur de Santiago, y al principio era un colectivo estudiantil, y ese colectivo estudiantil universitario fue evolucionando a una organización política de carácter revolucionario. Al principio era un grupo pequeñito, solo en una facultad, pero luego empezamos a hacer trabajo en otros lugares también de la ciudad de Chillán. Abner, ¿y en qué contexto estábamos en el año 95? Mira, el año 95 era bien complejo porque en general en Chile no había mucha organización popular. Estaba bastante golpeada. Por un lado, porque se había producido todo el desgaste del paso de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet a los gobiernos civiles, y mucha gente todavía estaba engrupiada con el tema de la alegría ya viene. Y por otro lado, a esas alturas de la década del 90 ya se había producido la derrota de los grupos armados que siguieron haciendo resistencia post años 90. Ahí hay otra cosa también, y es que el Inquietando cuando nace con... los compañeros y compañeras no tenían militancias previas. Era gente que no tenía militancias previas, que era como su primera militancia, excepto yo. Y en este caso el Inquietando tiene un entronque, tiene un relacionamiento con la historia del MIR de Chile. Específicamente yo fui dirigente y fui prisionero político del movimiento de la izquierda revolucionaria chilena, conocida como MIR, Ejército Guerrillero de los Pobres, Patria Libre. ¿Qué actividades han organizado? Mira, en estos 28 años hemos hecho básicamente 3 tipos de actividades. Por un lado, cuestiones de educación popular, comunicación popular también, y en tercer lugar, solidaridad permanente con algunas comunidades del pueblo-nación mapuche. ¿En qué se ha traducido esto? Por ejemplo, llevamos 22 años haciendo la Escuela de Verano Ernesto Guevara. Hemos participado en diversas actividades de formación política, actividades de educación popular, y en medios de comunicación, por ejemplo, en Chillán fuimos parte de El Boleto, sacamos otro que se llama El Huerquén, después fuimos parte de, o levantamos El Inquieto, después fuimos parte del Irreverente durante 8 años, y actualmente estamos trabajando en lo que es Revuelta TV, que es un medio de comunicación popular que sale por Facebook y por YouTube. Y además, como Inquietando, también tenemos un Facebook de Inquietando desde el Mar. Abner, ¿con qué otras organizaciones tiene lazo el Inquietando desde el Mar? En estos 28 años hemos tratado de desarrollar alianzas con distintas organizaciones y, por ejemplo, hemos creado centros culturales, hemos hecho educación popular en Chillán, Rancagua, Santiago, Valparaíso, Antofagasta. Hemos impulsado trabajo con estudiantes universitarios secundarios en Chillán, en Talca, en Rancagua, en Antofagasta. Hemos sido parte de algunas organizaciones, como por ejemplo de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío en Chillán. Trabajamos con la Central Unitaria de Trabajadores de Ñuble. También fuimos parte, y algunos del Inquietando fuimos dirigentes de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales de Chile, de ANDA. Ahí conocimos a la dirigente de acá, conocimos a Jenny en ese periodo.
Estuvimos trabajando en el Colegio de Profesores de Rancagua, en la coordinadora 1 de Mayo Clasista y Combativo, que fue previo al surgimiento de la Central Clasista, y también participamos algún tiempo en lo que fue la experiencia del Movimiento Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Y hoy día, en la actualidad, tenemos alianzas, trabajo en conjunto con el Polo Clasista, somos parte del Polo Clasista, somos parte de la Coordinación por la Soberanía de los Pueblos, por la soberanía de los pueblos sobre los elementos naturales, y somos parte de la Red por la Democracia Comunal y el Poder Popular, que es una organización que se creó hace poquitito. Pero hacia atrás también hemos participado de otras instancias de alianza y coordinaciones. Por ejemplo, fuimos parte de la experiencia de los Hijos de la Rebeldía, por ahí por el año 2000, de Cultura Mirista, que también fue como por ahí por esa época. Fuimos parte, creadores, de hecho, de la Coordinadora por la Protesta Popular. Participamos después de una instancia que se llamó La Articulación. Fuimos parte de la Coordinación Anti-APEC 2019, entre otras tantas espacios de alianzas y de coordinación. Inquietando desde el margen tiene un proyecto. Nuestro proyecto parte de 5 ejes de direccionalidad estratégica. El primero, y que para nosotros es uno de los fundamentales, es la alianza estratégica con los pueblos originarios. Significa que el movimiento popular chileno que se vaya estructurando tiene que generar una relación de colaboración con el movimiento autonomista del pueblo nación mapuche. Esa alianza es de carácter estratégico porque tenemos enemigos comunes a largo plazo, como son las empresas transnacionales y como es el Estado chileno, y en el caso de los mapuches, el Estado argentino también, y esta alianza debe permitir que ambos pueblos, marchando por carriles distintos, podamos entrelazar nuestras luchas y colaborarnos mutuamente de forma permanente. El segundo eje es la continentalidad de la lucha. Pensamos que hoy día no es posible pensar en una revolución de carácter nacional. La revolución necesariamente tiene que ser al menos en el marco de la frontera continental. Abya Yala en su conjunto tiene que luchar por su liberación colaborándonos entre los distintos territorios de nuestra América. La defensa del poder de los pobres sería nuestro tercer eje. La defensa del poder de los pobres tiene que ver con que Inquietando sostiene que hay que construir el poder popular y ese poder popular tiene que materializarse, tiene que concretarse en un territorio y eso hay que defenderlo, porque ese va a ser un poder en paralelo al capitalismo, en paralelo y por fuera del poder del Estado, y eso va a significar entonces que va a molestar a los capitalistas, va a molestar al Estado burgués contrainsurgente que defiende a los y las capitalistas, y vamos a tener que defender ese proceso. Defenderlo desde el punto de vista legal, defenderlo desde el punto de vista material, defenderlo de los narcos, defenderlo de la delincuencia, defenderlo de la penetración ideológica de los sectores reformistas, defenderlo de los ataques que va a ejercer de forma directa el Estado. En cuarto lugar, pensamos que este proyecto implica una construcción y una reconstrucción permanente de memoria histórica, sin dejar huella, sin dejar de una manera tangible lo que hemos ido construyendo y sin recuperar la memoria de lucha de los pueblos del pasado, es imposible generar identidad para que tenga proyección estratégica a lo que estamos construyendo. Entonces, la memoria histórica es un eje fundamental. Y por último, la lucha contra todo tipo de dominación. Acá no se trata solo de luchar contra la dominación de una clase sobre otra clase. Tenemos que luchar en contra de la dominación del patriarcado, tenemos que luchar en contra de la dominación del ser humano sobre la naturaleza, tenemos que luchar en contra de la dominación de especie. Aquí hay un tema fundamental que hoy día está muy en boga en Chile, que es el antiespecismo. Tenemos que hacernos cargo de que el ser humano no es la única especie que tiene que privilegiarse a costa de las demás especies. Tiene que haber una relación
armónica con la naturaleza, con los animales, etc. En contra de la dominación de etnia o racial. También es una cuestión fundamental dentro de una propuesta revolucionaria, contra todo tipo de dominación de género, de nación, por supuesto de clase. Pero este eje lo que plantea es que la lucha es contra todo tipo de dominación. Y ya sabemos que la explotación necesita de la dominación. Entonces es una cuestión estratégica. Luego, nosotros y nosotras decimos, para construir una organización popular hoy día necesitamos tener criterios de construcción de organización. No nos sirve cualquier tipo de organización popular. La organización popular que tenga proyección revolucionaria debiese construirse con protagonismo de todos y todas sus integrantes, todos quienes participan de manera protagónica. En segundo lugar, el proyecto que se levante, la organización, los planteamientos deben ser radicales, pero no solo radicales en la forma, sino que sobre todo radicales en el análisis profundo de lo que queremos transformar. Y eso implica la transformación de raíz de las estructuras económicas, pero también la transformación de raíz de las estructuras ideológicas, del lavado de cerebro que nos ha hecho el neoliberalismo en nuestros territorios. La autogestión. Tenemos que ser capaces de generar nuestros propios recursos económicos, teóricos. Hay que hacer autogestión teórica, no basarnos en experiencias de otras latitudes, no basarnos solo en experiencias del pasado. Tenemos que gestionar, tenemos que producir una teoría que sustente la transformación revolucionaria hoy día en el Chile de hoy, 2023. La autonomía estratégica del movimiento popular. Ese movimiento popular que hoy día no existe, que fue derrotado estratégicamente en el año 73, hay que reconstruirlo, pero hay que reconstruirlo con total autonomía del capitalismo, con total autonomía del Estado y, ojo, con total autonomía de los partidos políticos que trabajan siempre en función del Estado o que se venden al capitalismo. Entonces el movimiento popular tiene que generar capacidades políticas propias. Y por último, el antagonismo, que para nosotros es fundamental, porque el antagonismo tiene que ver con lo siguiente. Hay cuestiones que son alternativas. A nosotros no nos sirve una alternativa al capitalismo, porque igual vas a tener una sociedad que domine. El socialismo podría ser una alternativa al capitalismo, pero el socialismo también es la dominación de una clase sobre otra. Es como dar vuelta a la tortilla, pero continúa la dominación. Por eso es que nosotros y nosotras planteamos que el antagonismo es construir un nuevo tipo de sociabilidad, una nueva forma de relaciones sociales, valóricas, éticas, morales, por lo tanto, y en base a eso, entonces, desarrollar la sociedad que nosotros esperamos construir. De este criterio de construcción, del antagonismo, surge la idea de las comunidades valóricas, es decir, en ausencia de grandes proyectos económicos o de grandes proyectos políticos de transformación social, entonces lo valórico, lo moral, se transforma en la esencia de la revolución. Entonces una comunidad valórica es una comunidad en un territorio determinado que empieza a compartir los criterios de construcción de organización, los valores revolucionarios, la voluntad de transformación y en la lucha constante entonces se van generando estos lazos, esta construcción de comunidad que sería la esencia de un proyecto revolucionario hoy día. Y a partir de esto, de esta idea de la comunidad valórica, entonces como piso, es posible ir construyendo una economía que apunte a la construcción de un nuevo modo de producción. Es decir, comunidad valórica como base y una economía para el poder popular que vaya generando un nuevo modo de producción, en una relación dialéctica entre las transformaciones que tienen que ver con el ámbito de lo ideológico y las transformaciones que tienen que ver con el ámbito de lo material, pero en el aquí y en el ahora, del análisis concreto de la realidad concreta,
no en un eventual triunfo del socialismo en 30, 40, 50 años más, sino que se construye aquí y ahora. El mundo de hoy ya no es el mundo de la Guerra Fría. El mundo de hoy está dividido en bloques geoestratégicos, pero los bloques son capitalistas. Aquí no es la lucha entre socialismo y capitalismo. Acá es la lucha intercapitalista, interburguesa, interimperialista. Entonces, por un lado tenemos el G7, por otro lado tenemos los BRICS. Y ese contexto mundial de dos grandes bloques geoestratégicos se expresa también en Latinoamérica en lo siguiente. En Latinoamérica hay gobiernos y estados que se alinean con los intereses del mundo anglosajón, básicamente el G7, y hay países, estados, gobiernos que se alinean con los intereses de los países BRICS. Y entonces generan una pugna al interior de Latinoamérica, una pugna por qué empresas transnacionales van a lucrar con los recursos que la naturaleza nos ha dado en nuestro territorio. Y ahí hay un problema muy grande porque los proyectos capitalistas de ambos bloques se disputan nuestra riqueza a costa del problema medioambiental, de la sobreexplotación de la mano de obra, a costa de perder la soberanía de los pueblos sobre sus elementos naturales y perder la soberanía de los pueblos incluso sobre los alimentos, la soberanía alimentaria. En el caso de Chile, esto se viene produciendo hace ya 50 años. En el caso de Chile, nosotras tuvimos un golpe de Estado que significó una derrota estratégica del movimiento popular. Y el bloque más alineado con el mundo de los BRICS va a conmemorar en Chile los 50 años del golpe. Va a conmemorar los 50 años del golpe, pero quienes estamos desde la autonomía de los pueblos, decimos que lo que tenemos que conmemorar más que los 50 años del golpe, tenemos que conmemorar los 50 años de memoria, resistencia, organización y lucha que ha continuado hasta hoy. Esto no paró el año 90. Entonces, esos 50 años nos encuentran hoy día en una gran discusión dentro de los sectores populares acerca del enfoque que tiene que tener esta conmemoración. Nosotras y nosotras en Inquietando desde el Margen decimos que acá no podemos restringir la conmemoración a la violación de derechos civiles y políticos. Es necesario la creación de una nueva visión de los derechos de los pueblos. Y esa nueva visión de los derechos de los pueblos tiene que incluir también los derechos de la naturaleza. Entonces, estamos en una pugna en este año 2023 acerca de los contenidos que debe tener una conmemoración de 50 años. Y es por lo tanto necesario un cambio de paradigma en la visión que tenemos de los derechos de los pueblos y la naturaleza. En todo este contexto de los 50 años, para nosotros y nosotras es fundamental el desarrollo práctico concreto del proyecto político. Y la bajada que tiene para nosotros es la economía para el poder popular. No son economías marginalizadas, no son economías de la sobrevivencia y de la resistencia, no, estamos hablando de una economía que dé sustento, una economía que afirme la lucha de los pueblos. Entonces, una economía para la lucha, un intercambio de bienes y servicios entre organizaciones que están peleando contra el capital y están peleando contra el Estado que defiende el capital. La economía para el poder popular para nosotros es fundamental. Y a nivel internacional se hace urgente que se cree una red de solidaridad con la economía para el poder popular. Y esa red de solidaridad con la economía para el poder popular nos ayudará a quienes estamos en Chile hoy día a difundir nuestro proyecto político, a difundir los ejes de direccionalidad estratégica, los criterios de construcción de organización, la necesidad de construcción de comunidad valórica y la comunidad valórica de la manito con la economía para el poder popular. Pero la economía para el poder popular implica levantar proyectos productivos concretos.
Y en ese sentido lo que nos interesa como Inquietando es generar redes de economía para el poder popular entre organizaciones mapuche en resistencia y organizaciones del pueblo pobre y marginado urbanas en resistencia. Y ahí queremos, por ejemplo, traer productos que están en comunidades mapuche cosechando, traer esos productos, frutos secos, avena, papas, etcétera, etcétera, traerlos a la ciudad, a distintas ciudades, y comercializarlos con una marca propia, comercializarlos entre sindicatos, comités de allegados y allegadas, en fin, distintas organizaciones populares. Y sobre todo nos interesa llegar con las redes de abastecimiento, con las ollas comunes, con todo esto que se generó a raíz de la revuelta y la pandemia. A eso es lo que nosotros estamos apuntando con la idea de economía para el poder popular. En definitiva, lo que nosotros hoy día necesitamos es levantar unidades productivas concretas que nos permitan el sustento, el alimento a aquellas comunidades que están peleando contra el capitalismo y contra el Estado opresor. Solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos. Ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos.